Continuando con los temas que nos genera la unidad de razones, proporción y porcentaje, en esta ocasión se presenta este video que habla sobre serie de razones y las proporciones. ¿Ya? Nosotros ya hemos hablado de lo que es una proporción, que lo que son las razones también, así que hoy día vamos a verificar, ¿cierto?, lo que es la serie de razones. Veamos. No sin antes recordar, ¿cierto?, que, como le decíamos, una razón es una comparación de dos magnitudes o dos cantidades o dos elementos a través de un cociente, que el valor de la razón es ese resultado que se obtiene de dividir el antecedente con el consecuente. Y una proporción es una igualdad de dos razones, A es a B como C es a D, o podemos escribirla con el formato de las fracciones o parecido a una fracción. Y nosotros podemos comprobar que dos razones forman una proporción a partir de que utilizamos el teorema fundamental de las proporciones, que nos dice que al multiplicar los términos extremos, o sea, A por D, y el producto de los términos medios, o sea, B por C, esto tiene que ser igual. O sea, en palabras simples, si nosotros multiplicamos cruzados, esos productos deben ser igual, y si pasa eso, dos razones forman una proporción. Un ejemplo, ¿cierto?, es de esta relación, es la altura de una puerta y una ventana en un edificio miden 1,80 m y 1,20 m, respectivamente. En la maqueta la puerta corresponden a 6 centímetros y nos preguntan cuál es la altura de la ventana. Si bien hoy día vamos a chequear cómo calcular el valor desconocido en una razón, en una proporción, tenemos que 1,8, que es la altura de la puerta real, es a 6 centímetros, que es la altura en la maqueta, como 1,2 es a un valor desconocido. Aquí tenemos la razón de la puerta, la razón de la puerta y la razón de la ventana. Planteamos la proporción, entonces tenemos que buscar que 6 por 1,2, que es 7,2, tiene que ser igual al producto de los términos extremos, 1,8 por 4, que es el resultado en este caso, ¿cierto? Veamos qué es lo que es una serie de razón. Es probable que más de alguna vez te has encontrado con algún problema como el que se presenta a continuación. Dice que para realizar un trabajo se cuenta con un presupuesto para gastos de 550.000 pesos que se deben distribuir para movilización, materiales y pagos en la razón de 2 es a 3 es a 5. ¿Cuánto dinero es para cada gasto? Entonces, si nosotros observamos, acá tenemos 2 es a 3 es a 5. En otras palabras, se nos están presentando tres razones, ¿cierto? Hay tres razones, tres comparaciones. Eso se llama una serie de razones cuando nosotros comparamos tres o más razones y se lee A es a B, es a C, es a D. No hay un como aquí porque no hay un igual. ¿Cómo lo resolvemos? Lo más importante es interpretar y entender qué significa una serie de razones. En el contexto de nuestro problema, dice, o lo que debemos interpretar, 2 es a 3 es a 5, que si para movilización se gastan 2 pesos, para la compra de materiales se van a gastar 3 y para los pagos van a ser 5, porque están en la razón de 2 es a 3 es a 5. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros estamos dividiendo un total de 10 pesos destinando, de esos 10 pesos, 2 los destinamos para movilización, 3 para material y 5 para pago. Por lo tanto, estamos haciendo grupos de 10. Es por eso que los 550.000 los vamos a dividir en 10 partes iguales, o sea, vamos a sacar el valor de la razón entre 550 y 10, que es 55.000. Nos quedamos con 10 grupos de 55.000, de los cuales 2 tienen que ser para movilización, 3 para materiales y 5 para pagos. 2 son 110.000, 3 de grupos de 55.000 son 165.000 y 5 grupos de 55.000 nos da 275.000. La suma de estos resultados obviamente tiene que coincidir con nuestros 550.000 pesos originales. Entonces, para resolver una serie de razones, en el fondo sumamos estas razones
Y el todo o el dato original que tenemos que repartir en una razón determinada, la dividimos por esa suma. Ese valor de la razón que nos va a quedar lo multiplicamos por las respectivas razones que nos dan originales. ¿Ya? Un ejemplo más. En un accidente de trabajo de la construcción, en la construcción con lesión, los accidentes de trabajo en la construcción con lesión de cabeza y de manos están en la razón de 12 a 6. Si en una construcción hay 120 obreros, ¿cuántos podemos esperar, cierto, que estén con lesión en la cabeza y cuántos con lesión en la mano? Entonces, tenemos 12 a 6, sumamos esas dos razones que nos da 8 accidentados, y 120 dividido de 8 nos da 15. 15 por 6 en el caso que nos estaban preguntando solamente por los accidentes de manos, entonces multiplicamos solamente por la razón que se da de las manos. Recuerden que siempre va a indicar la razón el contexto del problema, o sea, si nos dicen cabeza, manos, 12 a 6, el primer dato corresponde a cabeza y el segundo dato corresponde a mano, la segunda razón. Y eso nos da 90. Aquí tenemos que un cable de alta tensión de 854 metros se corta en 3 trozos en la razón de 1 es a 2 es a 4. O sea, si el primero mide 1 metro, el segundo va a medir 2, el tercero 4. No tenemos 854 metros, por lo tanto, nuevamente sumamos 1 más 2 más 4, que es la suma de las 3 razones que tenemos ahí. Nos da 7. Vamos a tachar eso. 7 metros y los dividimos los 854 en 7, que nos queda 122. Entonces tenemos un trozo de 122 metros, un trozo que mide 2 veces esa cantidad, 244, y otro trozo que mide 4 veces esa cantidad, lo que nos da 854. Entonces, sintetizando, tenemos que leer nuestro problema, entender qué es lo que es el todo, si nos dan las razones, sumar estas razones y esa suma dividirla al todo, dividir el todo en esa suma que nos va a dar el valor de la razón. Después ese valor se multiplica por cada una de las razones respectivas. Como siguiente concepto que vamos a revisar hoy día, ya un poco lo hemos trabajado y varios de ustedes seguramente lo recuerdan y les resultó familiar a partir de la primera clase de proporciones, que consiste en calcular el valor desconocido en una proporción. Tenemos aquí un problema también, que una instalación eléctrica de mediana complejidad por 3 horas de trabajo se cobra 25.000 pesos. Y la pregunta es, ¿por cuánto se cobrará por 8 horas de trabajo en una instalación eléctrica de igual complejidad? Claramente nosotros sabemos que si planteamos la proporción 13 a 25.000 como 8 es una cantidad desconocida. Y efectivamente hay más de un camino para poder resolver. Podríamos calcular los 25.000 dividido en 3 y sacar el costo unitario o el valor, la tasa unitaria, ¿cierto?, por hora de trabajo. Pero lo vamos a resolver aplicando la regla de 3 simple o la extensión del teorema fundamental de las proporciones, que consiste básicamente en multiplicar y dividir. ¿Qué se multiplica? Como lo dicen las proporciones, los términos medios o los términos extremos. En este caso tenemos 2 términos medios y se divide del otro término, que es el otro dato en este caso un término extremo que no nos están dando, y así podemos despejar nuestro valor desconocido. Esto es lo que se conoce como regla de 3. Como ustedes pueden ver, hay 3 datos y nosotros multiplicamos y dividimos para encontrar nuestro cuarto dato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder encontrar el valor desconocido en una proporción? Multiplicamos cruzado y dividimos de nuestro tercer término, y esa es la conocida regla de 3, que no es más que un despeje en nuestro teorema fundamental de las proporciones. Hay estos 4 ejercicios para que soltemos las manos y podamos encontrar el valor desconocido. ¿Siempre es factible encontrar un valor desconocido de tal manera que las 2 razones formen una proporción? La respuesta es sí. En los números reales sí lo podemos encontrar. Ahora, es importante saber que de acuerdo a lo que busquemos este valor desconocido podemos tener 3 casos posibles. El primero es que cuando todos los datos
todos los datos que tenemos en nuestra proporción son distintos, como pasa en esto, x es a 5, 20 es a 2, el valor que estamos calculando la x, que ya sabemos que hacemos la multiplicación cruzada y la división del tercer término, el valor recibe el nombre de cuarta proporcional geométrica. Esto pasa cuando todos nuestros datos son distintos. Pero si en una proporción pasa que se repite un término, pueden ser los medios o los extremos, el valor que estamos buscando con el mismo principio de multiplicar y dividir, o sea, con la misma regla de 3 simple, se llama tercera proporcional geométrica. No obstante, y puede pasar que en una de las proporciones, fíjense, sea el valor desconocido el que estamos buscando. En este caso tenemos la razón 27 es a x como x es a 3. Entonces nuestra x se repite. Lo mismo que pasa con la tercera proporcional que se repetía, pero aquí nuestro valor desconocido es el que se repite. Siguiendo la lógica del teorema fundamental de las proporciones, multiplicando 23 por 3, que son los productos de los extremos, y x por x, que nos va a dar x cuadrado, en este caso para poder encontrar el valor de x tenemos que aplicar raíz cuadrada. Aplicamos raíz cuadrada sobre x cuadrada y sobre 81, lo que nos va a dar nuestro valor o nuestra media proporcional geométrica, que es el nombre que recibe cada vez que el valor desconocido está repetido en ambas razones. ¿Puede estar como antecedente en cada razón? La respuesta es no. ¿Puede estar como consecuente en ambas razones? No. Tiene que estar siempre, cuando nosotros calculamos la media proporcional geométrica, quiere decir que son los medios o los extremos, en esa lógica. Para poder trabajar y resolver los ejercicios, aquí hay una propuesta de ejercicios que deben trabajar calculando el valor desconocido, la cuarta, la tercera y la media proporcional geométrica. Espero que todos los conceptos hayan quedado claros y la práctica hace el maestro, así que a poner en práctica lo que hemos visto el día de hoy. Aquí hay otros ejercicios también en la misma lógica de razones y proporciones, de serie de razones y de calcular un cuarto valor o un valor desconocido en una proporción, la cuarta o la tercera o la media proporcional geométrica, pero están contextualizados porque están como problema. Así que a trabajar, la práctica es el maestro, así que manos a la obra. Cualquier consulta durante la clase.